en la primera epístola de San Pedro, el capítulo 1. Hoy vamos a comenzar una nueva serie titulada Los desafíos de la iglesia de hoy. Los desafíos de la iglesia de hoy. Y hoy vamos a hablar, hermanos, hermanas, damas y caballeros, vamos a hablar acerca de la inmoralidad versus la santidad. Cómo vivir en santidad en medio de un mundo inmoral. En este mundo actual, hermanos, la iglesia se enfrenta a numerosos desafíos a medida que trata de cumplir su misión de llevar el mensaje de salvación a las naciones y a medida que trata de edificar el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Estos desafíos, hermanos, son multifacéticos y van desde los cambios culturales y sociales hasta las presiones políticas y los avances tecnológicos. En esta serie, hermanos, de predicaciones vamos a hablar acerca de la secularidad. ¿Sí? Y cuando hablamos de secularidad estamos hablando de la vida secular que cada uno lleva en este mundo, con la idea de plantearles que en ocasiones esa vida secular nos puede meter en problemas, en el sentido de nuestro crecimiento espiritual, en el sentido de nuestra edificación como cuerpo de Cristo. Hay personas que la vida secular les ha limitado, ¿sí?, en su relación con el Señor, en su relación con la iglesia, en su comunión directa con Dios, la oración, el estudio de la palabra de Dios, etcétera, en el servicio, y porque está ocupado mucho en lo secular, ¿sí? Vamos a tratar, hermanos, de darles principios bíblicos para que ese desafío que tenemos en nuestro tiempo podamos vencerlo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar hablando, hermanos, acerca de la indiferencia espiritual también. Hay, desde luego, en el ambiente incrédulo, mucha, pues, ¿cómo decirlo? Están insensibles al mensaje del Evangelio. Y no es raro observar esa condición y ese estado porque recordemos que la naturaleza caída, ¿verdad?, nos lleva a eso, y también el enemigo que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no puedan entender. Pero también observamos, hermanos, que hay indiferencia espiritual en los ya salvos, en los ya nacidos de nuevo. Y entonces esto puede convertirse en un problema, y de hecho así es, porque esa indiferencia nos limita en nuestra madurez espiritual, nos limita en nuestro crecimiento espiritual, nos limita en las diferentes disciplinas espirituales que como cristianos debemos llevar a cabo. Hay indiferencia espiritual en la iglesia. Y vamos a tratar de darles principios bíblicos, desde luego, para que cada uno pueda avanzar. Y si ha estado indiferente, entonces hay que acomodarse. Amén. Muy bien, vamos a ubicarnos, hermanos, en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 13 al 21. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que preparen su mente para actuar y ejercer control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo.
Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vida vieja o a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo que hacían por ignorancia, o lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios los eligió como el rescate, o lo eligió, perdón, como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloriosa, inmerecida salvación. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo hemos leído tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad. Padre, vamos a predicar este sermón, pedimos tu bendición, Santo Espíritu, ministranos a cada uno conforme a la necesidad propia y a tu voluntad. En Cristo oramos, decimos amén, hermanos. Hablando un poquito del contexto general de la epístola, como ya lo hemos escuchado en otras ocasiones, hermanos, el apóstol Pablo escribe a un grupo de personas que fueron esparcidos a través o por medio de la persecución que sufrían arduamente en ese tiempo, ¿sí? Había una persecución impresionante por el hecho de ser cristianos. Y entonces Pedro les escribe esta carta para animarles y decirles que a pesar de la persecución, ellos deben permanecer firmes en la fe. Les anima para que en medio de la persecución ellos puedan vivir una vida en santidad y una vida que agrada al Señor. ¿Sí? Entonces, con ese contexto, hermanos, vamos a introducirnos a lo que el mensaje central nos mueve a hablar hoy. Quiero que noten, hermanos, dos palabras que van a ser claves. La primera es llamamientos o llamamiento, y la otra va a ser o es los motivos, y eso lo vamos a ir desglosando. Primero quiero hablar acerca del llamamiento a una vida santa. El apóstol Pedro está hablando a cristianos recién convertidos o que tenían poco de convertirse al cristianismo, y está haciendo un llamamiento para que vivan una vida en santidad. La mayoría de nosotros sabemos que la palabra santo tiene que ver con ser apartado, ¿sí? Apartado en este caso de entre el mundo, apartados para Dios, consagrados para el Señor. Hemos sido apartados para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido apartados para que el carácter de Cristo se forme en nosotros y para predicar el evangelio del Señor. Él, que es santo, 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 nos ha santificado. Mire qué bonito, ¿verdad?
nos ha santificado a través de la sangre preciosa de Cristo. Y como Él es santo, 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 hermanos, nosotros como hijos e hijas, ustedes suyas, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 13 dice, así que preparen su mente para actuar y ejercer el control propio. Tenemos aquí un llamamiento para preparar nuestra mente en relación a prepararnos para actuar en la vida. En la Reina Valera 1960 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y aquí encontramos una manera metafórica de hablar. Y la idea, hermanos, era cuando iban a hacer algún trabajo, la idea era que tenían que ceñirse la túnica, ¿sí? Porque en aquel tiempo no había pantalones. ¿Estamos? Se vestían de túnica. Y la idea era esa. Iban a hacer un trabajo, tenían que amarrarse la túnica para no caerse, no tropezarse. ¿Sí? Me llama mucho la atención que el llamamiento tenga que ver con la mente, los pensamientos. Nosotros sabemos que el campo de batalla para todo ser humano, mayormente para los creyentes, hermanos, está en la mente. Todo está en la mente, dicen algunos filósofos. La palabra de Dios dice que lo que pensamos, eso somos. ¿Sí? Entonces, el llamamiento es preparar nuestra mente para la vida cristiana. Nuestro gran desafío en nuestro tiempo, hermanos, es evitar que nuestra mente se llene de las filosofías que atentan en contra de los principios divinos. Amén. Es un gran desafío. Hay muchos pensamientos que nos dicen, ¿sabes qué? Tú vive tu vida porque es corta. Sí, vívela como tú quieras. Y el Señor dice, no debes vivir como tú quieras, porque si vives como tú quieras, existe el gran riesgo de que te pierdas, ¿verdad? Y seas condenado. Mayormente a la iglesia del Señor, Él nos dice en su palabra cómo es que debemos vivir. Y todo comienza ahí, hermanos. Debemos evitar que nuestra mente sea conformada en los criterios de este mundo, que van en contra de los principios de Dios. Si ustedes se fijan, el apóstol Pablo habla de esto en el libro de los Romanos, o la epístola de los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Dice que no debemos conformarnos, ¿sí?, a este siglo. Y ahí se refiere precisamente a lo que estoy diciendo, a la forma de pensamiento de este siglo. En Efesios encontramos también la misma idea de que debemos renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. En Filipenses el apóstol Pablo también habla de que hay una lista allí, hermanos, en las cosas que debemos pensar. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto deben pensar. Amén. Y entonces el llamamiento, hermanos, es para preparar nuestra mente para la vida cristiana y llenar nuestra mente de los pensamientos de Dios. ¿Y dónde están los pensamientos de Dios? Pues en su palabra. Los principios de Dios están en su palabra. Amén. Debemos llenarnos de toda esa información, todos esos principios, y vivir de acuerdo a ello. Tenemos la palabra de Dios, hay que leer la palabra de Dios, hay que estudiar la palabra de Dios, debemos meditar en la palabra de Dios y debemos guardar, memorizar la palabra de Dios para que después podamos aplicar la palabra de Dios a cada circunstancia de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 3:13 dice, dichoso el que haya sabiduría y el que adquiere inteligencia.
Podemos tener mucho conocimiento, hermanos, pero eso no nos hace sabios para la vida. La sabiduría es el conocimiento aplicado a cada situación de la vida. Y esa sabiduría, desde luego, tiene que venir de la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, amados, si nuestra mente es saturada de inmoralidad, entonces nuestra vida va a estar llena de inmoralidad. Pero si nuestra mente está saturada de la santidad, de la palabra de Dios, entonces nuestra vida debe dar a luz la vida piadosa, ¿verdad? Y todo lo que es de acuerdo al carácter o a uno de la propia naturaleza de Dios, que es la santidad. Amén. Nosotros, hermanos, somos seres humanos, pecadores, redimidos. ¿Sí? Quizás estando en esta vida no vamos a llegar a ser como deberíamos en cuanto a la santidad, porque cada día sabemos que pecamos. Y esto lo digo para que usted no se caiga y diga, no, pues ¿cuándo vamos a llenar el estándar de Dios? ¿Cuándo? No, sí, la balanza tiene que inclinarse a lo que es moralmente correcto, ¿verdad? Estamos en esa lucha. Y mucho depende, hermanos, de lo que tengamos aquí, lo que bajemos aquí y lo que decidamos aquí en la vida. ¿Cuántos dicen amén? El llamamiento a ejercitar el control propio. El versículo 13 dice, ejerciten el control propio. En la 960 dice, sean sobrios. Y esto nos habla de estar concentrados y de estar vigilantes, atentos, para vivir en santidad. Hay mucha tentación, mucha lucha, mucha prueba en esta vida, hermanos, y necesitamos estar listos. ¿Sí? Amén. Para vivir en santidad. Nuestro gran desafío en este mundo y en este tiempo que nos toca vivir, hermanos, es estar listos, concentrados, vigilando. Sed sobrios y velad. ¿Recuerdan la oración que elevó el Señor Jesucristo en el monte de Getsemaní, en el huerto? La situación era terrible. Se avecinaba la traición, se avecinaba el arresto, se avecinaba el maltrato, el castigo, y el Señor se puso a orar. ¿Recuerdan? ¿Y cómo estaban los discípulos? Bien dormidos, hermano. Y fue y oró por 1 hora y regresó y estaban dormidos. Y fue y oró por segunda vez y estaban dormidos cuando regresó. Y fue por tercera vez y regresó y les dijo, ¿saben qué? Despiértense, ya van a descansar, ya el asunto se va a poner un poquito difícil, pero... Y luego les dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Hay que estar sobrios, hay que estar concentrados, vigilando, ¿sí? Como los que, bueno, iba a decir como los veladores, pero me contaron una historia, uno de, bueno, no voy a mencionar nombres para no herir susceptibilidades, pero me decía, no, mi trabajo de velador, yo llego, me llevo mi televisión, me llevo mi camita, mi catre, y ya nada más dan las 12 del día, y yo me duermo. Yo me duermo, entonces pues, sí, no es así, el velador tiene que velar, estar atento. ¿Sí? Llegó un dueño de una industria, de madrugada entró, ese sí es buen velador, entró y no vio a nadie en la caseta de vigilancia, entró, era el dueño y se llevó unas cosas, pero el velador estaba escondido por allá.
Sí. Y entonces el dueño le dijo, le llamó, oye, le dijo, yo lo vi, ahí estaba. Usted no me vio, pero yo lo vi, se llevó esto, ta. Así debemos estar, hermanos. ¿Alguien dígame? Debemos estar velando, debemos estar concentrados, vigilando, a ver por dónde llega el enemigo, a ver por dónde nuestra carne se debilita, a ver por dónde el mundo nos quiere llevar y evitar la inmoralidad y vivir en santidad. Es nuestro gran desafío. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos también el gran llamamiento a poner nuestra esperanza en la salvación. Mire lo que dice el versículo 13. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo, en la parusia, en la segunda venida del Señor. Es un llamamiento a poner nuestra esperanza en el futuro, las promesas futuras, la gloria futura que se nos ha prometido y que llegará. Es un llamamiento a no poner nuestra esperanza en este mundo ni en las cosas de este mundo. Amén. ¿Sí? Es un llamamiento a poner nuestra esperanza allá, como dijo Pablo en Timoteo capítulo 6, primera que dice, peleen la buena batalla de la fe, echen mano de la vida eterna. La vida eterna debe ser un ancla en nuestro corazón para vencer los desafíos que se nos presentan en este tiempo, hermanos. La vida eterna, la promesa de la vida eterna. Si en este mundo batallamos con todas las tentaciones que tenemos, las luchas, hermanos, allá no vamos a batallar. ¿Sí? Y eso debe ser algo que nos dé fuerza, estímulo, y ahí es donde debe poner cada uno de nosotros la esperanza, no en las cosas de este mundo. Número 4, el llamamiento a vivir en obediencia. El versículo 14 dice, por lo tanto vivan como hijos, ¿qué? Obedientes de Dios. Nuestra conversión, y esto es algo maravilloso, hermanos, nuestra conversión ya fue un acto de obediencia. Fíjense ustedes. ¿Sí? Cuando les predicamos el evangelio, generalmente decimos, ¿cree el evangelio? Sí. Entonces lo que sigue es esto. Y muchos de los que estamos aquí ya hemos obedecido. Y eso es algo maravilloso, es una palomita para cada uno de nosotros. Pero ya quedó ahí todo el asunto de la obediencia, de esa responsabilidad. La respuesta es no. De hecho, se agranda la responsabilidad que tenemos. Una vez que llegamos a Cristo, entonces nos queda toda la vida, hermanos, para obedecer al Señor. Amén. Debemos obedecer al Señor. Tenemos ese gran llamamiento, tenemos ese gran desafío en nuestra generación, y de hecho todas las generaciones han tenido ese desafío. Si es que vamos a tener, hermanos, la intención correcta, la actitud correcta en cuanto a la obediencia. Y ahorita nuevamente les digo, hermanos, quizás algunos se caigan, se entristezcan porque nuestra obediencia no es perfecta, ¿verdad? Bueno, no se caiga, hermano, hermana. El Señor sabe que somos débiles y pecadores. ¿Estamos? Pero nuevamente les digo, nuestra intención, nuestra actitud es lo que hace la diferencia. Si nos mantenemos en una actitud, en un anhelo de ya no regarla, por así decirlo, de no desobedecer a Dios, pero nuestra debilidad nos hace caer, como dice Pablo en Romanos 7, estemos en ese ir y venir hasta que logremos ir perfeccionando y conquistando las áreas donde estamos batallando. Amén. La obediencia. Si amamos a Dios, nos es fácil obedecer.
Él lo dijo en el Evangelio de San Juan: el que me ama, guarda mis mandamientos. Sí. Y guardar sus mandamientos, hermanos, dice el apóstol Juan en su primera epístola, dice que no son gravosos, o sea, que no son pesados. ¿Qué opinan? Amén. Entonces ahí tenemos el llamamiento a la obediencia. ¿Recuerdan a Abraham a manera de ilustración? Un hombre que se conoce en la Biblia desde el Antiguo Testamento, un hombre obediente. Dios lo llamó para salir de su tierra y de su parentela. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Sí? Y era algo impresionante porque él en su tierra ¿qué era? Sí, Ur de los Caldeos, exactamente. Era un pueblo idólatra, hermanos. Abraham era igual que ellos, idólatra, hasta más no poder. Tenían ídolos de todo tipo. Y entonces escuchó la voz en el desierto que le decía a Abraham: ven, sal de tu tierra y de tu parentela. Y luego fue y lo contó con los parientes y aquellos, pues, ¿estás loco? ¿Qué pasó? ¿Pero qué hizo? Obedeció. Salió de su casa, de su tierra, de su parentela y se llevó a su gente. ¿A dónde? No sé. Porque Dios no le dijo: te voy a llevar a tal parte. Mira, aquí está el mapa y no sé a dónde voy a ir. Y obedeció. ¿Recuerdan cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac? Oiga, qué impresionante. Ofrecer a su único hijo, Isaac. Bueno, tenía Ismael, ¿verdad? Pero él era el hijo de la promesa. Y ofrecerlo y obedecer, qué impresionante. Entonces ahí tenemos un ejemplo de obediencia. Nuestro gran desafío, hermanos, es ser semejante a Abraham. Abraham aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es mencionado como un ejemplo a seguir. Amén. El llamamiento a no vivir como en el pasado, hermanos. Mire lo que dice el versículo 14, la segunda parte. Dice: no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo que hacían por ignorancia, o antes lo hacían por ignorancia, eso que acaba de mencionar. El gran desafío para cada uno de nosotros es no regresarnos a la conducta antigua. Amén. Se espera, hermanos, y esto debe ser algo muy natural, que todo aquel que nace de nuevo comience a ser transformado, a dar testimonio de que algo está pasando, en un sentido positivo. Amén. Cuando pasan los años y vemos a la gente que ya se bautizó y todo y no cambia, nos preocupa porque es evidente que no nacieron de nuevo y siguieron viviendo como antes vivían. Tiene que haber un cambio. Amén. Y el llamamiento y el gran reto para nosotros en nuestro tiempo es precisamente no regresarnos atrás, sino más bien ir avanzando hacia adelante, hacia la perfección. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el apóstol Pablo insiste, Efesios capítulo 4, que debemos dejar la vida antigua y que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es una metáfora, hay que quitarnos ese vestido del hombre viejo. Y luego dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos, otra vez hay que vestirnos, del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo es insistente en eso. Y eso nos lleva, hermanos, a pensar y a decidir que no debemos regresarnos a las antiguas prácticas que teníamos antes de ser cristianos, por la gracia de Dios. Hay que preparar nuestra mente como conclusión a esta sección para actuar, preparar nuestra mente a través del conocimiento de la palabra de Dios. Hay que concentrarnos y estar vigilando
Hay que poner nuestra esperanza en la salvación futura. Hay que ser obedientes. No debemos volver al pasado en el sentido de vivir como vivíamos antes. Todo eso que acabo de mencionar, hermanos, son principios que nos ayudan a vivir en santidad y no en la inmoralidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora voy a mencionar 3 motivos por los cuales debemos hacer caso a esos llamamientos que acabo de mencionar, a ese llamamiento general de vivir en santidad. Lo primero que menciono, hermanos, ¿por qué debemos vivir en santidad? ¿Saben por qué? Porque Dios, el que nos llamó, es santo. 3 veces. Santo, santo, santo. Versículo 15 y 16. Pero ahora sean santos, dice, en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Nuestra identidad debe estar marcada, hermanos, con la santidad. Amén. Por eso la gente que nos conoce dice, no, yo sé que eres cristiano, tú no haces esto, tú no haces lo otro, tú. ¿Sí? Y cuando la regamos, no, que eres cristiano, compadre, ¿verdad? Porque de alguna manera la gente ve, es consciente de que llevamos la santidad de Dios, porque somos hijos de Dios, y Él es santo, santo, santo. Y Él nos ha llamado a la santidad, y hemos obedecido al Evangelio, y estamos en esa lucha de vivir en santidad, estamos en esa batalla cada día, hermanos, ¿o no? Sí, ¿verdad? Estamos en esa batalla. Cada día, hermanos, nos levantamos y enfrentamos luchas impresionantes y así es, porque no somos de este siglo, en el sentido de que no somos de este mundo, que no caminamos conforme a lo que el mundo enseña. ¿Recuerdan a Isaías? Hablando de la santidad de Dios, la visión de Isaías, capítulo 6, cuando Dios se mostró a Isaías el profeta, y el profeta lo vio y dijo, muerto soy, porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Imagínese usted la magnificencia. Aunque fue una visión, hermanos, Isaías en su visión se quedó temeroso, ¿sí? Y dijo, ya me voy a morir. Nosotros como pecadores, nada que ver con la santidad de Dios, hermanos. Dios es santo. Amén. Es puro, totalmente. No hay ninguna mancha en Él. Él es la pureza de la santidad. Nosotros somos santificados, pero somos inmundos, somos impuros, somos pecadores, redimidos por su gracia. ¿Sí? Entonces cuando Isaías se siente y ve la gloria de Dios y dice, muerto soy, ¿y qué pasó, hermanos? También Dios es misericordioso y muestra su gracia. Porque sabiendo él que Isaías era de labios inmundo, hombre pecador, ¿qué hizo? Bendito sea el Señor. Uno de los querubines tomó un carbón encendido y tocó sus labios. No es literal, hermanos, para que no empiecen nada. No es literal. ¿Sí? Y dijo, tus pecados son limpiados. Qué maravilloso el Señor. ¿No le da un aplauso de alabanza? Porque Él nos perdona. Los seres humanos no podemos ver a Dios, somos pecadores. Si notan ustedes, ahí están los querubines. Ellos no son como nosotros, no son pecadores, mas sin embargo, tampoco pueden ver al Señor. Por eso es que dice que con 2 volaban y con 2 se cubrían la cara, porque Dios es Dios, hermanos. Es temible en gran manera, Él es santo. Y bendito sea el Señor porque Él ha derramado de su gracia a través de Cristo. Amén. Entonces, el gran desafío es vivir, hermanos, como aquel que nos llamó.
¿sí? Es uno de los motivos. La santidad de Dios es uno de los motivos por los cuales nosotros debemos también vivir en santidad. La gente que no conoce a Dios, como dice Isaías capítulo 5, vive como quiere, ¿sí? A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Toman lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Y así estamos en nuestro tiempo. Vamos a la iglesia y ¿a qué vas? Ahí le lavan el coco, ¿verdad? Y no es así, o sea. ¿Por qué, hermanos, debemos de obedecer al llamamiento de Dios? Número 2, porque Dios, el que nos llamó, juzgará nuestras acciones. Mire lo que dice el versículo 17. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con reverencia o con reverente temor de Él durante esta estadía aquí como residentes temporales. ¿Por qué debemos obedecer, hermanos, al llamamiento de Dios en cuanto a vivir en santidad? Porque vamos a dar cuenta de todo lo que hagamos. Vamos a dar cuenta al Señor Dios Todopoderoso. Ese es otro motivo que pesa en el segmento que estamos viendo hoy. Y esto nos habla de justicia. Dios es santo, 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 pero también es Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? Dios juzga perfectamente a todo ser humano. Dios es el juez de toda la tierra. Su justicia implica un juicio para cada ser humano. Ustedes pueden abrir su Biblia en Romanos 2, versículo 16, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 22. Y ahí, hermanos, se nos dice que Dios es el que va a juzgar a cada uno según lo que haya hecho. Dios el Padre es el juez, pero San Juan 5 dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio le dio al Hijo. ¿Quién es el que va a juzgar a todos los hombres? La Escritura dice que es Jesucristo. Amén. Por eso, hermanos, tenemos ese gran desafío de permanecer, de vivir, de perseverar en una vida santa, porque vamos a dar cuenta al Señor. Hay mucha falta de temor en la gente que no conoce a Dios. Debemos nosotros, que sí conocemos a Dios, tener en cuenta eso que acabo de mencionar. Y número 3, hermanos, ¿por qué debemos obedecer al llamamiento de la vida santa? Porque Dios, el que nos llamó, pagó un precio altísimo para rescatarnos. Versículo 18 al 21. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, noten. Pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa a Cristo. Amén. Hermanos, ¿por qué debemos obedecer? Por ese precio tan grande que Dios pagó. Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo, amén, para sacrificarse por nosotros. Y eso no fue cualquier cosa. Primero debemos pensar que nuestra salvación no se conseguía con nada, ni con oro, ni con plata, ni con nada, ¿sí?
No se conseguía con nada. Por eso es que Cristo tuvo que encarnarse y venir a este mundo en forma humana, obedecer al Señor y ofrecerse en sacrificio. Lo único que podía pagar el precio, la deuda, era la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre perfecta, esa sangre limpia, inmaculada, era y es la única capaz de pagar el precio que cada uno de nosotros, o la deuda que cada uno de nosotros le debía al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué no le da un aplauso al Señor de gratitud? Su sangre fue el pago. Y eso se hizo efectivo en la resurrección, hermanos. Su sangre derramada, su muerte y su resurrección confirman, ¿sí? Reafirman todo lo que dentro de la salvación nosotros tenemos. Gloria a Dios. Concluyo, hermanos. La iglesia de hoy tiene un gran desafío. El desafío de vivir apartado, separado de la inmoralidad y vivir en santidad. ¿Cómo se logra esto? Sea consciente que nuestra identidad proviene de Dios, ese Dios santo, santo, santo. Debemos parecernos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra conducta debe mostrar la santidad moral. No somos perfectos como Él, pero debemos tener el anhelo, la intención y la actitud correcta. Debemos vivir con temor y temblor por causa del juicio venidero, y debemos valorar el costo de nuestra salvación y ser agradecidos con el Señor. Vivir en santidad, hermanos, se convierte en un testimonio poderoso que ayuda a la predicación del Evangelio y que ayuda también a la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Busquemos la santidad, iglesia. Y ustedes que todavía no son parte de la iglesia del Señor, les invitamos a que se unan, se conviertan a Cristo. Termino con lo siguiente, escuchen. Este es un soneto. Dice: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Pónganse de pie, por favor. Oremos al Señor y cada uno tome su palabra o la palabra del Señor, aplíquela a su vida, que nos ayude a todos a vivir en santidad. Padre Santo, oh Señor, queremos suplicarte ayuda. Queremos suplicarte perdón. Perdón lo tenemos en Cristo. Queremos suplicarte por fortaleza espiritual para que podamos vencer, Señor, para que podamos llevar a cabo ese desafío de vivir en santidad en medio de un mundo inmoral. A cada uno en particular, Señor, ayúdanos, porque tú nos conoces bien, conoces nuestras debilidades. Ayúdanos, fortalece a cada uno de mis hermanos y hermanas y de la gente que hoy está aquí. Y llévanos, Señor, a Cristo cada día, al poder del Espíritu Santo. Ayúdanos, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Decimos amén.